Hace muy pocos días se dio a conocer este video en internet, de un volcán expulsando lava y una tormenta eléctrica al mismo tiempo. Y es que estamos en Guatemala, ubicado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, la zona con más actividad volcánica del mundo. Guatemala tiene 30 volcanes, muchos de ellos activos, otros no tanto, pero dentro de todos ellos hay uno que destaca por ser el más imponente y el más peligroso de todos. El volcán de fuego es un volcán de más de 4000 metros que expulsa cenizas, lava y bueno, fuego. No por nada se llama así. Hace erupciones constantemente, es uno de los más activos del mundo. Es de hecho también uno de los volcanes más temidos del mundo. La última gran tragedia protagonizada por el volcán fue en 2018, cuando erupcionó y unas nubes de gases tóxicos causaron la muerte de más de 300 personas. En fin, a mí me suelen gustar este tipo de aventuras. La montaña es algo que me gusta desde que tengo memoria. Por eso es que cuando mi amigo Juan me invitó de imprevisto a visitar Guatemala, lo primero que pensé fue en el volcán de fuego. Hoy arrancamos muy temprano. Bueno, no tanto. Son las 8:40 de la mañana y el clima no parece acompañarnos. Bueno, nos paramos acá, estamos viendo si conseguimos unos pantalones largos porque traje solo cortos y me voy a cagar de frío me parece. Pero el plan es el siguiente. Vamos a subir al volcán Acatenango, que es el volcán aledaño, y pasar la noche ahí. El Acatenango es un volcán que hace más de 50 años que no registra ninguna actividad volcánica. Por suerte, ¿no? Porque es lo que faltaba. Nuestra expedición para hoy tiene 3 fases. Primero llegar al campamento base del Acatenango a 3700 metros. Vamos a hacer cumbre a casi 4000 metros de altura y ver si podemos llegar al volcán de fuego. O acercarnos lo más que se pueda, porque somos aventureros, pero tampoco somos boludos. Bienvenidos al volcán Acatenango. Yo voy a ser guía de hoy y mi nombre es Emerson. ¿Vos el responsable de llevarnos al volcán? Qué lindo, muchachito. Bueno, llegamos a la base del cerro Acatenango. Se está poniendo frío, se está poniendo lluvioso, así que menos mal que conseguí los pantalones, me los alquilaron ahí por $6 en el pueblo. Vamos a ver cómo se porta el clima. Nos dijeron que hay 4 etapas. Las primeras 3 son difíciles porque es un tipo de terreno movedizo. Después entramos en un bosque. Nada, va a estar interesante. Acá estamos con la banda que nos va a acompañar hoy. How do you feel? Good guys, it's gonna be a great hike. As you can see, it's a beautiful day, a lot of rain. Do you think it's gonna be like dangerous to go? Of course, we're in Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy frío, Muy frío. es muy frío. Pues, la lluvia, La lluvia. Empezamos a subir y la dificultad de la travesía se hizo evidente. La primera parte era supuestamente la más difícil. Un terreno de arena movediza y encima nos habían contado que un terremoto había destruido todo el camino. Pero no solo eso, todas las otras agencias habían cancelado el tour por condiciones climáticas. Nosotros éramos los únicos subiendo al volcán. Lo que faltaba. El guía nos dice que esa allá es la cima del Acatenango. Pero no vamos a ir en línea recta, sino que vamos a ir rodeando. Sienten los 6, 7, 8 kilos de peso creo que estoy llevando. Podría ser peor. He tenido el problema de que me estoy cagando de calor. Me saco el buzo, ahora frenamos, me cago de frío. Muy impredecible, ¿no? El clima. No sé si en algún momento se va a poner a llover. Yo calculo que el sol no va a salir. ¿Estamos listos? Man, qué frío que hace. Menos mal que me prestaron el pantalón. No sé qué hubiera hecho. No pasó ni media hora para darme cuenta del error que había cometido. Vine sin estar preparado, con mucho peso, comiendo mal hace días, sin entrenar. El fin de semana había ido a una fiesta y le había pasado bomba. Creo que no vine preparado para esto. Cuando creí que no me podía pasar nada más, la temperatura bajó de repente y se puso a llover. La única dificultad que me faltaba, además de la inclinación, el frío que hace, es que se ponga a llover. Llegamos a la zona de los bosques muertos. Me está matando. Me está subiendo el ritmo cardíaco. Me está matando. How you doing? Fucking shit. ¿Saben qué significa ese cartel? El mejor momento de la travesía.
Sí señor, no sé qué es esto, pero me da vida. El menú del día, arroz con pollo. Costó, pero supuestamente ahora, a partir de ahora, todo muchísimo más fácil. Hace frío, la puta madre. Realmente cuando hay hambre, no hay pan duro. Es espectacular. Lo que me gusta mucho de este tipo de travesías es cuando uno se enfrenta al desafío de la montaña, se enfrenta también a sus propios pensamientos. Y a mí me pasó que en un momento empecé a extrañar mucho Argentina. Hacía 3 meses que ya estaba de viaje y me quedaba un mes más. Y todo era un lujo, o sea, no me puedo quejar de estar viajando por Centroamérica. Pero llega un punto en el cual lo único que uno quiere es estar en su casa, poder tener su rutina, cocinar, estar con sus amigos. Empieza a extrañar esas pequeñas cosas que en el día a día pasan desapercibidas. A mí me tocó extrañar mucho a mi familia y particularmente algún viaje a la costa argentina. Estaba escalando un volcán en Guatemala, pero mi mente estaba en otro lado. Extrañaba mucho también a mis abuelos. Si bien es solo un momento de nostalgia, también me hacía ver que todo lo que estaba haciendo tenía que valer la pena. Tenía que seguir. A pesar del cansancio, a pesar del frío, tenía que llegar a la cima del volcán. Puta, qué frío, Ahora sí que empezó el frío, muchachos. Tuve que poner toda la pilcha. Puse el busito de drop que estoy paseando por todo Centroamérica. Tengo unos guantes, el gorro. Y nada, pues comimos ahí, pollito con arroz. Realmente sentí, viste que dicen que cuando hay hambre no importa nada. Esperemos que se despeje un poco arriba porque hicimos todo esto para que no haya ninguna vista del volcán. Y me voy a poner triste. ¡Ah, puta, qué frío! Estoy congelando. Seguíamos subiendo, cada vez faltaba menos y el clima parecía que se estaba poniendo de nuestro lado. Se empezó a despejar un poco y me emocionó mucho ver por primera vez un volcán en el horizonte. Durante 3 horas estuve caminando con muchísimo peso y mucha pendiente y mucho frío. Y les puede parecer una boludez, pero eso me motiva mucho. Perdido ahí entre las nubes estaba el volcán de agua. Era una señal de que había que seguir y de que arriba se encontraba algo muchísimo mejor. El volcán acaba de explotar por primera vez el volcán de fuego. No saben cómo se escuchó. Qué emoción, necesito que se despeje un poco. Parece que llegamos al refugio. Pasó aquí el momento justo. En realidad tenemos el volcán de fuego, pero creo que no se puede hacer porque es un poco peligroso porque está corriendo viento y nos divide un barranco. Si no te paras bien, te puede tirar el aire. Esa es decisión de cada quien de ustedes, si quieren ir así o quieren quedarse acá. Igual desde acá se logra ver el volcán. Qué lástima. Ya ganas de ir. Es el de agua. Sí. Amigos, llegamos al campamento base de la Catenango y tenemos la mala fortuna de que no se ve una mierda. Recién erupcionó 1 o 2 veces ya. Y bueno, vamos a estar expectantes a ver si cambia un poco el clima para ver si podemos acercarnos un poco al cráter, que ojalá que suceda, y si no, bueno, hasta desde acá lo veremos. Y acá es donde vamos a estar durmiendo, en estas cabanitas. Bueno, se está despejando un poquito. Impresionante, loco. ¡Wow! No, amigos, esto es increíble. Nunca vi tan de cerca la explosión de un volcán. Bueno, muchachos, el clima no mejoró, más bien empeoró. Se nubló todo, hace frío, de a ratito está lloviendo. Me gustaría poder mostrarles algo más que esto, literal, pero quise volar el dron y no pude porque hay mucho viento. El volcán está ahí atrás y está todo tapado. No nos vamos a poder acercar, lamentablemente, por lo menos al volcán de fuego. Hay que aceptar que algunas veces estas cosas pasan y que hay factores impredecibles como el clima de montaña. Y bueno, traje el dron al pedo, la puta madre. Vamos a saber, dependiendo del clima, si va a estar nublado y corriendo aire
no subimos arriba, nos quedamos acá. Y si está bien, nos levantamos a las 4:45 para salir a las 4 para ir a ver el amanecer. Perfecto. Ajá. Sí. ¿Qué estamos cocinando por acá? Ahora vamos a cocinar chocolate. ¿Chocolate caliente? Sí. Qué rico. ¿Esto es chocolate puro? Ajá. Qué bueno. Es exactamente lo que creo que necesito. ¿Y no pensaste en algún momento que el volcán de fuego puede llegar a explotar, erupcionar y se pudre todo? No te podría decir, en cualquier momento puede explotar o no sé, o algún día. Pasó hace un par de años. Sí, pero fue una erupción que explotó muy grande. Ah, Ajá, y también destruyó las aldeas de abajo. A nosotros nos afectó en las siembras. igual cuando pasa eso, ¿pasa así de la nada o como que te avisa? No tiene como un tiempo que te avisan. Puede hacer en cualquier momento. O sea, ahora podría tranquilamente explotar toda la mierda. Sí. Gracias, amigo. Sos un campeón. Cheers. Literalmente no se ve una verga. Siento que estamos literal en el medio de la nada. Y así llegamos entonces a este punto de nuestra historia. Habíamos caminado 7 horas para llegar a un volcán al cual no podíamos acceder porque era muy peligroso. Estábamos atrapados en el campamento, en donde lo único que podíamos hacer era esperar a que pase el tiempo. Con mucha suerte al otro día íbamos a poder acercarnos un poco más. Pero bueno, en fin, estamos presenciando un volcán activo. Tengo que confesar que en algún que otro momento se me pasó por la cabeza qué íbamos a hacer si el volcán empezaba a erupcionar como esa vez en 2018, que terminó con la vida de tanta gente. Y cuando menos lo pensábamos, pasó lo inesperado. Holy shit! What's it? ¡Wow! Oh my god! Oh my god! Guys, we made it! Acaba de explotar el volcán con lava. No saben lo que fue. Wow, that's crazy. Fire, volcano, lava, Lava! it's perfect. It's perfect. Lava for the first time in my life. How do you feel? Good, really good. This is good shit. No, amigo, miren lo que es la nube ahí atrás. No puede ser, es espectacular. It looks like you know the picture of Kim Kardashian with the bottle of champagne on her ass? Upside down. Essentially, there's a very good chances that today we might get basically lightning on top of the lava. And the reason is, once you have lava, you have very hot bursts of air. It erupts in a very sudden moment, which creates a lot of static forces. Very good for the lightning. It creates optimal conditions to create lightning. I wanna go there. Yeah, I want to swim in it. Ay, qué frío que hace, hermano. Qué frío que hace. Bueno, amigos, son las 10 de la noche. Voy a ir a dormir un ratito porque nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para ver si efectivamente mañana se despeja un poco, y si es así, vamos a ir a hacer cumbre al volcán Acatenango, desde donde se ve los otros volcanes también. Esperemos que sea el caso. Está lloviendo afuera, hace un frío de la puta madre. Esperemos que mañana se despeje un poco. Son las 7 de la mañana, acá en Guatemala. Lamentablemente ayer nos perdimos de amanecer porque había mucho viento, estaba lloviendo y no pudimos subir a la cima. Pero bastante importante con tener 2 volcanes a la vista. Yo estoy pensando en saber qué es de tamaño. Pues,
Nunca en mi vida pensé estar en Guatemala. Este viaje surgió totalmente imprevisto. Yo ya debería estar en Buenos Aires. Nunca pensé caminar por un volcán activo, ni mucho menos verlo erupcionar. Pero esta experiencia fue realmente brutal. Una de las mejores experiencias que tuve viajando. A pesar del frío que pasé, del peso que tuve que cargar en la mochila, del dron que me metí en el orto porque no pude hacer ninguna toma, no pudimos ni siquiera acercarnos al volcán de fuego. O sea, tranquilamente esta expedición se podría considerar un fracaso. Pero bueno, me gusta verlo de otra manera. Y a veces la vida te abre puertas que ni te imaginas. Y muchas veces por el miedo y la incertidumbre o a lo que sea, nos cerramos a esas nuevas posibilidades. Pero a veces sucede también que las cosas más inesperadas terminan siendo las mejores. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, que se animen a subir una montaña y que se suscriban si les gustó el video. Bye.